Bien, Gloria, puedes empezar. Estoy bien para empezar. En esta oportunidad les voy a exponer lo que es el VIH en gestantes. Siguiente, por favor. Ya, como introducción vamos a ver que el VIH va a estar causado por el virus de inmunodeficiencia humana, que es un antivirus de la familia retrovirus. Vamos a tener dos tipos, ¿no? El VIH-1, que es el más frecuente, que conduce al síndrome de inmunodeficiencia adquirida y a la muerte. El VIH-2, que es principalmente en habitantes o visitantes del África Occidental, ¿no? Que es transmitido con menor eficacia. Luego vamos a ver que el VIH va a ser un virión que consta de cuatro capas básicas, ¿no? Y de las glicoproteínas de transmembrana, que son las encargadas de su replicación. Vamos a tener también lo que es el mecanismo de replicación viral, el cual está constituido por fases, ¿no? Porque es el acoplamiento, unión al correceptor y fusión, la transcripción inversa, la integración, la transcripción, el ensamblaje, la gemación, ¿no? Mediante lo cual se replica este virus. Posterior a esto vamos a ver que va a ser en las madres gestantes, se va a dar una transmisión vertical, que esto es denominado, ¿no? La transmisión perinatal o materno-infantil del VIH, que es el proceso infeccioso que implica el paso del VIH de una gestante infectada hacia su hijo, ¿no? Y se puede dar durante el embarazo en el 25 a 40% de los casos, también durante el trabajo de parto en un 60 a 75% de casos, y por la estancia materna, que es en un 16% de los casos, ¿no? Siguiente, por favor. En epidemiología vamos a ver que las gestantes con VIH no tratadas tienen una tasa de transmisión materno-infantil de 15 a 40%, ¿no? Y se estima antes de las 36 semanas, un 50% en los días previos al parto, un 30% en el parto, y mientras que el riesgo de transmisión por lactancia materna puede ser de un 30 a 40%, ¿no? Ahí vemos las estadísticas en el cual se ve casos de gestantes con VIH según lo que es el DIRIS o la DIRESA, y que esto ha sido en 2017 a 2021, ¿no? Donde vemos que los casos más altos se dan en lo que es en Lima, en el centro, ¿no? Luego posterior a esto Loreto, Lima Norte, Lima Sur, Callao, y así posteriormente, ¿no? También vamos a ver que los casos de gestantes según el rango de edad, ¿no? Los más frecuentes que se ven aquí son de 19 a 22 años, con un total de 693 desde el periodo de 2017 a 2021, también de 23 a 26 años, que son 699 casos, y de 27 a 30 años, que son de 600 a 5, ¿no? Son en estos rangos los valores más altos de contagios que se dan por transmisión vertical. Siguiente, por favor. Vamos a ver también que el diagnóstico de las gestantes infectadas por VIH se van a dar lo que son las pruebas de tamizaje mediante ELISA, pruebas rápidas y pruebas rápidas duales, en el cual los resultados se informan como reactivo o no reactivo, ¿no? Y se entrega el mismo día de la atención y dentro de los 30 minutos. Luego vamos a tener las pruebas confirmatorias, que son IFI, inmunoglob, y PCR o carga viral. En el caso del primero vamos a ver que se dan como positivas, negativas o indeterminadas, ¿no? Para el caso de lo que es IF, inmunoglob y PCR, y de manera cuantitativa para lo que va a ser la carga viral. Vamos a ver que en gestantes o madres con pruebas de tamizaje reactivas para VIH se tiene que hacer una prueba IFI y posterior también a esto una carga viral, ¿no? Como pruebas confirmatorias. El registro del tamizaje, vamos a ver que en la historia clínica se va, y en el carnet perinatal de cada paciente se debe registrar, ¿no? Y también los establecimientos de salud deben llevar el registro de atención y el seguimiento de estas gestantes y madres que tengan VIH, sífilis o hepatitis. El tamizaje para VIH de las gestantes o de las madres deben ser registrados en la historia integral de salud, y toda gestante con prueba de tamizaje VIH reactiva debe ser reportada a la DIRIS, DIRESA y GERESA, ¿no? Para vigilar su atención inmediata y también el seguimiento según el protocolo, y también protegiendo su identidad. Siguiente, por favor.
El diagnóstico de la gestante ya recién nacido expuesto al VIH, vamos a ver que se inicia lo que es la terapia antirretroviral para la prevención de la transmisión materno-infantil del VIH y se considera como gestante con infección por VIH a aquella persona en quien se presenten algunos de los siguientes supuestos, ¿no? Que haya dos pruebas rápidas para VIH de tercera generación en diferentes laboratorios como resultados reactivos, que haya una prueba rápida para VIH de tercera generación y otra de cuarta con resultados reactivos, que haya también una prueba rápida para VIH y una ELISA con resultado reactivo, o una prueba rápida para VIH con resultado reactivo y una prueba confirmatoria, ¿no? Carga viral, IFI, y que estas sean positivas. Vamos a ver que todo recién nacido expuesto a VIH se debe realizar obligatoriamente la prueba de reacción en cadena de polimerasa con las siguientes consideraciones, ¿no? Se realiza al primer y tercer mes de edad. La primera prueba, si es positivo, se tiene que repetir una segunda prueba inmediatamente. Luego, si hay resultado positivo en dos oportunidades, se considera al niño como infectado por VIH. Discordancia también puede haber entre el primer y segundo resultado, ¿no? Entonces se considera al niño como indeterminado y por ello se va a solicitar una nueva prueba a las 4 semanas de la última que se ha tomado. Luego, si el niño recibió lactancia materna, se debe repetir también una nueva muestra de forma inmediata y se debe realizar una prueba al nacer y en recién nacidos expuestos con alto riesgo de transmisión del VIH. En estos casos se van a incluir a las gestantes sin atención prenatal, a las gestantes sin tratamiento antirretroviral durante el embarazo, a las gestantes diagnosticadas de infección aguda y a las gestantes con una carga viral mayor o igual de 1000 copias en el tercer trimestre. Siguiente, por favor. Ya, ahora para lo que es el tratamiento, vamos a ver que hay escenarios para la atención de la gestante y también de recién nacido que van a estar expuestos al VIH, ¿no? Vamos a tener un primer escenario en el cual es para gestantes con VIH diagnosticadas durante la atención prenatal o con diagnóstico previo que no recibe tratamiento antirretroviral. En un escenario 2 va a ser para gestantes con VIH que estuvo recibiendo el tratamiento antes de su embarazo. El escenario 3 vamos a ver que son gestantes con VIH diagnosticadas por primera vez durante el trabajo de parto. Siguiente, por favor. Ya. En el primer escenario, ya lo mencioné, gestantes con VIH diagnosticadas durante la atención prenatal o con diagnóstico previo que no ha recibido el tratamiento. El esquema de elección va a ser lo que es el tenofovir de 300 miligramos y también lo que es la entricitabina de 200 miligramos más raltegravir de 400 miligramos. Y esto se va a dar los dos primeros, una tableta cada 24 horas por vía oral y el segundo es raltegravir, una tableta cada 12 horas por vía oral. En esquemas alternativos vamos a ver tres, ¿no? Si no hay disponibilidad de la dosis fija combinada, en el cual se va a dar lo que es tenofovir más lamivudina y raltegravir. Estos van a ser primero una tableta cada 24 horas, la lamivudina va a ser una tableta cada 12 horas y el raltegravir va a ser una tableta cada 12 horas, ¿no? En el caso de que haya contraindicaciones absolutas a uso de lo que sería el tenofovir, hay dos opciones, ¿no? La primera opción va a ser la acidobudina con la mibudina más raltegravir y en una segunda opción va a ser el abacavir más la mibudina o más raltegravir, ¿no? Y luego si tenemos también contraindicación absoluta a uso de lo que sería el raltegravir, porque puede producir ras cutáneo o hipersensibilidad por este medicamento, su alternativo sería lo que es el tenofovir de 300 miligramos, entricitabina de 200 miligramos y efavirenz de 600, ¿no? Entonces, vamos a ver que para estas gestantes va a haber un manejo de parto en el cual va a ser según los resultados de la carga viral en el último mes del embarazo y para definir la vía de terminación del parto, ¿no? Vamos a ver que va a ser por cesárea electiva o por vía vaginal. En el caso de que sea por cesárea electiva, va a ser cuando no se cuente con resultados de carga viral por lo menos 4 semanas antes de la fecha probable de parto o si la carga viral es mayor de 1000 copias por mililitro, para lo cual serán programadas oportunamente, ¿no? Y una vez que la gestante inicie el trabajo de parto, independientemente del esquema antirretroviral que reciba, se le debe administrar acidobudina por vía endovenosa y la dosis recomendada es de 2 miligramos por kilogramo de peso durante la primera hora de infusión y se debe continuar 1 miligramo por kilogramo por hora durante las siguientes horas hasta el momento de ligar el cordón umbilical.
En el caso de que se pueda elegir la vía vaginal, esta se va a elegir cuando la carga viral sea menos de 1000 copias por mililitro y que sea 4 semanas antes de la fecha probable de parto o cuando se vaya a presentar lo que sería una dilatación cervical mayor de 4 centímetros, membranas amnióticas rotas, y también se va a hacer el uso del ácido budina, ¿no? Por vía endovenosa, independientemente del esquema retroviral que esté recibiendo. Luego, posterior a esto, vamos a ver también que se ve lo que es el manejo de recién nacidos puesto al VIH, ¿no? Al cual se le debe bañar con abundante agua temperada y jabón, secado con una toalla suave para evitar laceraciones en la piel, ¿no? También se debe aspirar delicadamente las secreciones de las vías respiratorias, evitando lo que serían traumatismos de las mucosas, ¿no? Está contraindicada la lactancia materna y la lactancia cruzada, y el recién nacido también debe recibir una profilaxis con sidobudina. Cuando es un recién nacido mayor o igual a 35 semanas de estado gestacional, va a recibir 4 miligramos por kilogramo por vía oral cada 12 horas por 4 semanas. Un recién nacido que sea de 30 a 35 semanas va a recibir 2 miligramos por kilogramo por vía oral cada 12 horas por 2 semanas, y luego va a pasar a 3 miligramos por kilogramo por vía oral cada 12 horas, y esto va a ser por 2 semanas adicionales, ¿no? Si es menor a 30 semanas, recibe 2 miligramos por kilogramo por vía oral cada 12 horas por 4 semanas. Y debe iniciarse en los recién nacidos dentro de lo que son las primeras 6 horas de vida, ¿no? Y hasta un máximo de 24 horas de nacido. También, si la carga viral de control de la gestante es detectable, o sea que es mayor de 1000 copias por mililitro, 4 semanas antes del parto, la profilaxis antirretroviral en recién nacidos puestos se realiza de acuerdo a lo señalado en el escenario 3. Siguiente, por favor. En el siguiente escenario, en el escenario 2, vamos a ver que es en gestantes con VIH que estuvo recibiendo tratamiento antes de su embarazo, ¿no? Vamos a ver que se da un manejo antirretroviral, en el cual es una atención perinatal sin necesidad de repetir los estudios diagnosticados para VIH, y continuará con el tratamiento que venía recibiendo, ¿no? Y se solicitarán las pruebas de monitoreo de lo que es la carga viral. Si el efavirenz es parte del tratamiento, este será continuado si el tratamiento antirretroviral es efectivo, ¿no? Y se continuará durante el embarazo y después de producido el parto también. Y si la carga viral solicitada de la gestante en TAR es detectable, se debe solicitar un estudio de genotipificación al INS de inmediato. Luego, una vez tomada la muestra de genotipificación, debe referirse a consulta para evaluar esto por el infectólogo o CETAR, ¿no? Y estos van a definir lo que es el esquema antirretroviral empírico que se va a seguir durante el tiempo no mayor de 48 horas una vez recibido el expediente, ¿no? Y luego va a haber una referencia oportuna al establecimiento correspondiente. Luego vamos a ver también el manejo del parto, que va a ser por vía vaginal. Si la carga viral para VIH en la gestante es menor de 1000 copias por mililitro, de una muestra tomada en un periodo no mayor a 4 semanas previas al parto, ¿no? Vía cesárea va a ser si la carga viral es mayor a 1000 copias por mililitro, o si no se cuenta con los resultados 4 semanas antes de la fecha probable de parto. Y bueno, decidida lo que va a ser el parto, la vía de parto vaginal o cesárea, va a haber recomendaciones del escenario 1, ¿no? Para lo que va a ser su tratamiento. Luego vamos a tener manejo de recién nacido, que es puesto al VIH, en el cual se hace una atención inmediata y el inicio de la alimentación, ¿no? Recomendaciones, se va a seguir las recomendaciones del escenario 1. Se va a iniciar el tratamiento profiláctico, que será dentro de las primeras 6 horas de vida hasta un máximo de 24 horas de nacido, ¿no? Y en el caso de que si la carga viral de control en la gestante es mayor o igual a 1000 copias, 4 semanas antes del parto, la profilaxis antirretroviral en recién nacidos puestos será de acuerdo a lo señalado al escenario 3, que vamos a verlo a continuación. Siguiente, por favor. En el escenario 3 se va a dar en gestantes con VIH diagnosticadas por primera vez durante el trabajo de parto. Vamos a tener el manejo antirretroviral durante el trabajo de parto, y primero se va a hacer a toda gestante reactiva una prueba rápida para VIH o a la PDR o al ELISA, ¿no? Durante el trabajo de parto recibirá tratamiento antirretroviral a la brevedad posible y junto con la acidobudina, ¿no? Por vía endovenosa. El esquema de elección para la gestante diagnosticada con VIH durante el trabajo de parto va a ser lo que es el tenofovir,
más entricitabina, 200 miligramos, y el raltegravir de 400 miligramos. Los dos primeros van a ser una tableta cada 24 horas, y lo que es el raltegravir, una tableta cada 12 horas, ¿no? Estas van a darse las primeras dosis inmediatamente se tenga el diagnóstico en la gestante. Luego, posterior a esto, el tratamiento se va a continuar después del embarazo, independientemente de lo que es el CD4 y la carga viral, ¿no? Y si la mujer va a estar incluida luego de esto en lo que es la elección, según la norma técnica de salud, para ver qué tratamiento va a seguir recibiendo, ¿no? Si la prueba confirmatoria es negativa, se va a suspender lo que es el tratamiento antirretroviral. El manejo del parto, también las dos vías, la vía de cesárea, se va a dar cuando las membranas estén íntegras y su dilatación cervical sea menor a 4 centímetros. La vía vaginal va a ser de elección cuando haya una dilatación mayor de 4 centímetros o las membranas estén rotas, ¿no? Se iniciará en la gestante lo que es el, el tratamiento con el escenario 1, que es con la citopenia endovenosa. El responsable de la atención del parto vaginal va a ser el personal de salud, de acuerdo al nivel de atención, y la episiotomía debe ser evitada en la medida que sea posible, ¿no? Y también la ligadura del cordón umbilical debe hacerse sin ordeñar. En el caso del manejo del recién nacido expuesto, en este escenario, vamos a ver que lo mismo, ¿no? Se aplica lo de bañar al recién nacido con abundante agua y jabón, secado con una toalla muy suave para evitar laceraciones en la piel. Se debe aspirar delicadamente las secreciones para evitar daños en la mucosa. Está contraindicada la lactancia materna y la lactancia cruzada. El recién nacido va a recibir sidobudina, lamivudina y nevirapina en las siguientes dosis, ¿no? Si es mayor a 35 semanas, se le va a dar sidobudina de 0,4 miligramos por kilogramo de peso por vía oral cada 12 horas por 6 semanas. Si es un recién nacido de 30 a 35 semanas, se le da sidobudina 2 miligramos por kilogramo de peso por vía oral cada 12 horas por 2 semanas. Luego se le va a dar 3 miligramos por kilogramo de peso por vía oral cada 12 horas, y esto durante 4 semanas adicionales. Si es menor a 30 semanas, vamos a ver que se le da sidobudina de 0,2 miligramos por kilogramo de peso por vía oral cada 12 horas por 6 semanas. La mibudina, 2 miligramos por kilogramo dosis, vía oral, cada 12 horas por 6 semanas. Y la nevirapina, 12 miligramos vía oral en 3 dosis al nacimiento, al tercer día y al séptimo día. Vamos a ver que el inicio de la profilaxis antirretroviral en estos recién nacidos tiene que ser dentro de las primeras 6 horas de vida, ¿no? Hasta un máximo de lo que son 24 horas de nacido. Y en caso de que las pruebas confirmatorias de la madre sean negativas, se iniciará la lactancia materna mediante la técnica de relactación siguiendo las recomendaciones, ¿no? Vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. Bueno, este es un resumen, ¿no? De cada uno de los escenarios y de cómo se va a dar el tratamiento según lo que es la gestante, si es intraparto y también lo que es el abordaje para el recién nacido, ¿no? Lo que ya les he explicado, pero esto está resumido. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver lo que es el manejo de la gestante discordante para el VIH, en el cual vamos a tener gestantes negativas para VIH y pareja sexual positivas. Se recomienda lo siguiente, ¿no? Tamizaje a la gestante o madre, que va a ser trimestralmente y cuando haya exposición sexual al VIH. La gestante serodiscordante en periodo de ventana o que tenga síntomas, se debe realizar un PCR y determinación de carga viral, ya que la transmisión materno-infantil del VIH es sumamente más alta, ¿no? Se debe descartar la infección, se debe iniciar lo que es la profilaxis preexposición, en el cual se va a dar con el tenofovir de 300 miligramos, entricitabina de 200 miligramos, esto una tableta cada 24 horas vía oral a partir de las 12 semanas de embarazo, ¿no? También a estas pacientes se les debe dar consejería. Luego la preparación se mantendrá, se mantendrá durante la gestación, el parto y los 6 primeros meses de la lactancia materna. La PrEP bueno, ahora lo explico. No está contraindicada la lactancia materna en gestantes serodiscordantes que estén recibiendo PrEP, ¿no? El tratamiento previo. En el caso de gestantes serodiscordantes y que acudan al trabajo de parto con sospecha de síndrome retroviral agudo, a estas se les debe manejar como gestantes con VIH en el escenario 3, ¿no? Siguiente, por favor.
Luego, vamos a tener lo que es el seguimiento de la gestante con VIH y el recién nacido expuesto, ¿no? Vamos a tener las pruebas de monitoreo de la gestante, en el cual van a hacer estudios de recuento de linfocitos CD4 y carga viral previo al inicio del tratamiento. La carga de seguimiento debe realizarse a las 6 semanas de iniciado o haber modificado el tratamiento antirretroviral y luego trimestralmente durante el embarazo. En el último trimestre se debe contar con una carga viral de 4 semanas antes de la fecha probable de parto. Las muestras para CD4 deben llegar antes de cumplir las 24 horas de ser obtenidas al laboratorio donde se procesan, ¿no? El seguimiento laboratorial de la gestante o madre con VIH es obligatorio para monitorear la adherencia al tratamiento y lograr también la supresión virológica. Y en caso que la gestante o madre no retorne a su cita, bueno, el personal de salud o el centro al que pertenece debe hacer visitas domiciliarias. En el caso del seguimiento a los recién nacidos puesto, vamos a ver que los recién nacidos de madres con VIH que fueron diagnosticadas en el momento de parto o que recibieron antirretrovirales solamente en el parto o que no han recibido tratamiento antirretroviral en ningún momento del embarazo, o madres que recibieron antirretrovirales previos al parto e intraparto, pero que permanecen con carga viral detectable, así como nacidos de madres con infección aguda de VIH durante la gestación o la lactancia. Estos van a ser considerados como recién nacidos de alto riesgo de adquirir el VIH, por lo que van a ser manejados con el escenario 3. Las citas después del alta de recién nacido estarán a cargo del médico pediatra, infectólogo o médico capacitado, ¿no? Y el equipo multidisciplinario. Se solicitará las pruebas de PCR-ADN, de VIH1 para VIH al primer y tercer mes de vida del recién nacido. La evaluación va a ser mensual de los niños expuestos y esto va a ser obligatorio. El manejo de los niños que resulten infectados por el VIH se debe realizar de acuerdo a lo que es la norma técnica de salud, ¿no? En lo que va a ser su tratamiento antirretroviral de niños y adolescentes infectados, ¿no? Mediante esta guía. Se debe entregar sucedáneos de leche materna y todo niño expuesto con resultados negativos de PCR serán dados de alta del seguimiento al año de edad ya. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la supresión de la lactancia materna y la alimentación de recién nacido con los que son los sucedáneos de leche materna, ¿no? A toda madre se le va a dar lo que es la consejería, luego se va a hacer lo que es la supresión farmacológica de la lactancia materna, se les da lo que es la cabergolina de 0,5 miligramos vía oral a dosis de 1 miligramo, 2 tabletas, es una dosis única. Se debe hacer vendaje compresivo en las mamas con vendas de tela de 0,6 pulgadas de ancho durante 15 días. Debe haber un seguimiento de la puérpera en las primeras 48 a 72 horas para monitorizar la suspensión de la lactancia. Va a haber visitas domiciliarias para reforzar y monitorear la adecuada alimentación del lactante, ¿no? Y va a haber evaluación a los 7 días luego del parto. Los sucedáneos de la leche materna serán entregados a la madre o encargados del cuidado del niño hasta los 12 meses de vida, ¿no? Y se va a considerar la entrega de este sucedáneos de leche materna de fase 1 para niños expuestos de 0 a 6 meses de edad y de fase 2 para niños expuestos de 6 a 12 meses, ¿no? Según el esquema que vemos aquí, ¿no? Fase 1, fase 2, el número de latas que debe consumir y de acuerdo a cada mes, ¿no? Las tomas que debe tener el niño. Y bueno, a partir del sexto mes de día, estos sucedáneos de leche vienen a ser un complemento de la nutrición, ¿no? Porque ya ahí empieza lo que es la alimentación con sólidos de recién nacidos. Siguiente, por favor. Ya, también vamos a hablar de lo que son vacunas que van a estar recomendadas para el recién nacido y los niños expuestos al VIH, ¿no? En el caso de los niños nacidos y expuestos al VIH deben ser vacunados de acuerdo al calendario nacional de vacunas, tomando en cuenta indicaciones como grupo en condiciones especiales, ¿no? Se debe considerar prematuridad, peso menor de 200 gramos. Luego, no se debe administrar las vacunas de virus vivos atenuados, como la del sarampión, rubiola, paperas, varicela, fiebre amarilla, polio oral, y niños con VIH, inmunosupresión severa, ¿no? Y el niño con infección por VIH que tenga signos de inmunosupresión severa no debe ser vacunado con el BCG. Siguiente, por favor. Eso sería todo, gracias. Muy bien, gracias, Gloria. A ver, la anterior lámina, por favor, si pudieras ponerla.
Y aquí las vacunas es importante, ¿no? En los niños y recuerden estas mismas vacunas también por ser justo virus vivos atenuados, también están contraindicados en la madre, ¿no? Obviamente las que están con VIH y también en general en toda gestante. Este, creo, y lo importante de todo esto también es, como dijo su compañera, ¿no? Verificar los escenarios en los que estamos en cada gestante. Eh, Importante la carga viral, ¿no? Menos de 1000 cuatro semanas antes, como ya habíamos comentado también en la anterior clase, para iniciar para poder hacer el seguimiento. Ahora, a todas las gestantes que tienen, o no necesariamente gestantes, no tienen nosotros no les podemos decir paciente con VIH, ¿no? Por problemas bueno, pues se considera como negligencia médica, entonces se les da un nombre a estos pacientes. ¿Alguien sabe? Porque no dicen paciente con VIH o la paciente tiene SIDA, ¿no? No podemos decir eso delante de pacientes, sobre todo, no de otros pacientes, porque esto va a generar, obviamente, malestar en la paciente. ¿Alguien sabe cómo les decimos en los hospitales? Gloria. Muy bien, Alonso. Exacto, ¿no? Entonces, pues, paciente con código blanco. Entonces ahí, ya nadie se siente mal, ¿no? Muy bien. Perfecto. Gracias, Gloria. Bien. Su otro compañero tenía que exponer paludismo. Brandon, creo que era, Doris. Doctora, sí, doctora, tocaría para hoy día es tuberculosis, doctora. Sí, y paludismo también. Brandon ya expuso, doctora. ¿Ha expuso Brandon? Sí, la anterior clase. Le tocaría exponer cesárea y mortalidad materna a Brandon. Ya. A ver, ¿quién preparó, por favor, tuberculosis? Doctora Magancías, a mí me ha tocado, ahorita lo proyecto. Ya, gracias, Alonso. Y entonces, estas patologías, estas enfermedades, ¿no? Obviamente las gestantes no están exentas de contraer tuberculosis, paludismo, cualquier otra enfermedad. Entonces, como están viendo, tienen un tratamiento especial nuestras gestantes y sobre todo también los recién nacidos, ¿no? Han visto que en VIH los recién nacidos está contraindicado la lactancia materna, ¿no? Está contraindicado. Son pocas en realidad las patologías en las que está contraindicada la lactancia materna. A ver, puedes empezar. Ya, doctorita, muchas gracias. Bueno, ante todo, muy buenos días, doctora, buenos días, compañeros. En esta oportunidad hablaremos lo que es la TBC en la gestación. Ya está. Bueno, a modo de introducción, según la teoría, la tuberculosis vendría a ser una enfermedad infectocontagiosa crónica y aguda que continúa siendo un principal problema tanto en nuestro país y a nivel global. Se menciona que es principalmente es una enfermedad de transmisión aerógena que se adquiere cuando los bacilos son depositados en los alvéolos pulmonares. Y es la principal causa de muerte materna de tipo indirecta, sumando a 40 hasta 60% de los casos de muerte materna, ¿no? Siempre y cuando estas no sean tratadas. Dentro de la etiología dentro del el patógeno principal es el causante es el Mycobacterium tuberculosis, que vendría a ser un bacilo gram positivo ácido alcohol resistente. Dentro de la familia que está compuesta es la Mycobacteriaceae del género Mycobacterium. La vía de transmisión vendría a ser la principal, la vía aérea mediante gotas. Algunos libros mencionan de 1 a 3 microgramos por gota de Pfluger.
y otras vendría a ser la ingestión o inoculación, ¿no? Y dentro de la enfermedad tuberculosa tienen un riesgo del 10 a 50% en los 2 primeros años tras la exposición. También se menciona que la infección por tuberculosis en gestante puede ser fácil de diagnosticar, principalmente debido a la naturaleza y a menudo inespecífica de los síntomas iniciales de la infección, tales como malestar general y la fatiga, ya que lo podemos ver también en el periodo del embarazo. Pero tampoco esto no puede levantar una sospecha de infección de tuberculosis. En cuanto a la historia natural de la tuberculosis, vamos a tener dos tipos: una tuberculosis o una infección de TB latente y una infección o enfermedad de TB activa. ¿Cuándo decimos que es una TB latente? Cuando la paciente o la minoría de casi el 20% de las pacientes no presentan síntomas y no son contagiosas. Y estos bacilos de TB latente permanecen viables y pueden reactivarse. Y cuando se reactivan, pueden pasar lo que es la enfermedad o TB activa. Acá las pacientes pueden tener síntomas y pueden transmitirse a través del aire, ¿no? Hay que recordar también que la TB la activa postparto puede ser transmitida al recién nacido, y tanto la TB materna activa puede estar asociada a una infección congénita o diseminación hematógena a través de la placenta, ¿no? Y las vías de infección a nivel fetal va a ser por la vena umbilical y por la aspiración del líquido amniótico infectado. Y en el recién nacido va a ser por un contacto directo durante el parto, que es la más frecuente, y una exposición postnatal. En cuanto a la epidemiología, mencionan que a nivel global, ¿no?, 1/3 de la población está infectado por este Mycobacterium tuberculosis. Pero en el Perú es la principal causa de muerte materna indirecta, formando hasta de 45 hasta un 60%. Y esto va a estar siempre asociado a lo que es el VIH, como mi compañera de repente ha comentado. Y esto debido a que las complicaciones del SIDA son más atenuadas en el embarazo. Esto va a tener una letalidad muy alta por el estado inmunodepresivo que presenten estos pacientes. Y la bacteria tuberculosa ocurre durante el embarazo y puede resultar en una infección de la placenta o el aparato genital materno, que puede ser transmitida al feto. Entonces, como ya les mencioné, tenemos dos tipos de infección: una tuberculosis latente y una activa. Hablaremos de la infección de la tuberculosis latente en el embarazo. Hay que mencionar también a quienes se les hace una prueba acá a los pacientes con TB latente. Vamos a tener a los pacientes con un factor de riesgo significativo de progresión a la enfermedad y TB activa durante el embarazo. En estos pacientes tienen que tener factores de riesgo, como les mencioné, como por ejemplo son pacientes con factores de riesgo recientes o contactos recientes con un paciente con TB respiratoria activa no tratado. Y en pacientes infectados por el VIH que no reciben terapia antirretroviral, una targa, y aquellos con un recuento de CD4 menor o igual a 350 células por milímetro cúbico. Algunas biografías mencionan que también puede ser un recuento de CD4 menor o igual a 200. Y también en pacientes con otro tipo de inmunocompromiso significativo. Y también vamos a tener a pacientes con factor de riesgo de TB no incluidos anteriormente. A estos pacientes se les hace la prueba de TBC latente y el tratamiento debe ser retardada hasta 3 meses postparto. Y también ver si hay una sucesión de una reacción adversa a medicamento al tratamiento, y si está indicado, se prefiere realizar una prueba TB latente previo al embarazo. Hay que considerar también si tenemos a una paciente con una prueba de TB positiva, perdón, ver si esta paciente tiene o evaluar si la paciente tiene una TB activa, y también ver la evaluación de los síntomas más una radiografía de tórax, ¿no? Y si se confirma, hay que iniciar inmediatamente el tratamiento. Y se excluye en decisión en base a las circunstancias individuales que podría ser evaluado tanto por el especialista, ¿no? En este caso sería el infectólogo, ¿no? Alonso, antes de que pase la anterior lámina, por favor. Acá, las gestantes te van a preguntar, ¿y está indicado hacer una radiografía de tórax en una gestante? ¿Qué dices? ¿Y sí, por qué?
Sí, doctora, siempre y cuando tenga una protección al feto, doctora. Eh, Con el mandil de plomo, con, sí. con el mal de plomo, exacto. Ya, pero aparte, o sea, claro, eso como medida de protección. Pero bueno, imagino que ustedes han hecho en radiología. Ahora la cantidad de radiación que emite estas radiografías, ya no es pues como las que antes se hacían, ¿no? No recuerdo la cantidad que es ahora, pero bueno, eso imagino que han hecho un diagnóstico por imágenes, ¿no? La cantidad de birrats que emite los nuevos equipos pues ya son menos, incluso por eso son digitalizados. Entonces, pero de todos modos, igual, ¿no? Se puede, se indica, pero con protección de mandil de plomo. Eso siempre tener presente y decir a la gestante, porque las gestantes son las que más miedo tienen por el temor de poder alterar al feto, ¿no? Bien. Sería bueno que averigües cuánto RAT. Ajá, cuánto RAT es lo que emite una radiografía o una tomografía. Ahora la otra pregunta, ¿una tomografía está indicada también en una gestante? No, doctorita. Sí, se puede hacer, pero justo por lo que te digo también por la cantidad de RATs. Supongamos que tiene no sé, es necesario hacer una tomografía de cerebro. Igual también con protección, ¿no? Con protección. En cambio, la resonancia magnética, esa tiene mucha menos cantidad todavía. Esa sí se puede hacer, ¿no? En abdomen. Porque la cantidad es mucho menos en la resonancia magnética que en la tomografía. Pero esas cosas sería ideal que averigües para que tengamos en cuenta, ¿no? Bien, gracias Alonso por continuar. Ya. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo para TF durante el embarazo, ya como ya mencioné, puede ser variable, pero en un estudio que se hizo en la Sociedad Clínica de Infectología de Chile, mencionan que hay factores de riesgo determinantes, como por ejemplo, en aquellas pacientes que son migrantes de procedentes países de alta incidencia, en aquellos pacientes por infección del VIH o en contacto con pacientes con TBC y BK positivo, aquellos pacientes que usan o abusan de drogas y alcohol, pacientes con diabetes mellitus en la gestación, inmunodepresión y uso de corticoides, y aquellos residentes en condiciones de hacinamiento, migración social, privadas de libertad en situación de calle. Son los principales factores de riesgo de TBC en la gestación. Entonces, ¿qué debemos recordar? ¿O qué debemos saber? Que no existe una prueba de que establezca definitivamente el diagnóstico de la TBC latente, ya que su diagnóstico es generalmente clínico, ¿no? Por radiografía, por la clínica que la paciente puede tener. Entonces, si tenemos una paciente con TBC latente, ¿cómo se realiza la prueba? ¿No? Vamos a tener dos estándares. Una que es la prueba cutánea de tuberculina y una que es la prueba de inmunensayo o liberación de interferón gamma, ¿no? Estas dos pruebas pueden realizarse de manera segura en pacientes embarazadas, pero tiene una excepción, que la prueba de tuberculina puede resaltar o saltar falsos positivos, ¿no? Puede ser positivo en vacunados con la vacuna de BCG o en pacientes expuestos a micobacterias no TBC. Bueno, como modo de recordar, ¿no?, que en la prueba de tuberculina vamos a tener, de acuerdo a la medición de lo que va a presentar el tamaño de la tuberculina, ¿no? Acá menciona que es menor a 5 o mayor a igual a 15, pero en general tiene que ser mayor a 10, ¿no?, para poder asegurar el diagnóstico. En cuanto al tratamiento de pacientes con TBC latente, vamos a mencionar que vamos a tener dos escenarios. Una paciente no infectada con VIH y en pacientes infectados por VIH. En cuanto a las pacientes con diagnóstico de TBC latente antes del embarazo y comenzaron el tratamiento por indicación apropiada, deben continuar el tratamiento con TBC latente durante el embarazo. Pero esto está
medido o a modificaciones a un régimen adecuado para el embarazo, ya que puede hacer una reacción adversa al medicamento. Y en pacientes comprometidos inmunológicamente significativos, la decisión de tratar durante el embarazo o posponer el tratamiento se valora en cada caso individualmente. Como ya les mencioné, hay dos tipos, ¿no? Uno en pacientes no infectados por VIH, donde la exposición reciente a un paciente con TBC respiratoria activa, no tratada o conversión reciente a una prueba por infección de TBC positiva, tenemos que iniciar el tratamiento durante el embarazo en estos pacientes, dado que tiene un mayor riesgo de producir TBC activa. Y tenemos también en pacientes que sin exposición reciente a un paciente con TBC respiratoria activa no tratada. En estas circunstancias se debe aplazar el tratamiento hasta 3 meses posterior al parto, con seguimiento estrecho a la paciente, ¿no? Y para poder minimizar los riesgos por isonacida, hay que tener en cuenta que la isonacida es un tratamiento dentro de los esquemas de TBC, pero su efecto adverso es la hepatotoxicidad y neurotoxicidad que puede causar en el feto. Gracias a esto podemos evitar los efectos adversos del embarazo asociados al tratamiento, ¿no? En cuanto al régimen, para poder dar a pacientes con TBC latente, vamos a tener de 2 presentaciones. Un régimen basado a la rifampicina y un régimen basado a la monoterapia de isoniazida. Y dentro del régimen basado a la rifampicina se da rifampicina por 4 meses diario y la isoniazida y rifampicina diariamente durante 3 meses. La dosificación de acuerdo a esto va a ser 10 miligramos hasta máximo 600 miligramos por vía oral durante 4 días de rifampicina. O isoniazida de 5 miligramos hasta un máximo de 300 miligramos por vía oral durante 3 meses, más la rifampicina de 10 miligramos o un máximo de 60 miligramos por vía oral durante 3 meses. O la monoterapia de 5 miligramos día 6 meses, ¿no? Como ya les mencioné, hay que dar una asociación de isoniazida, es lo que generalmente se da, ¿no? Perdón. Y en cuanto al segundo grupo, vamos a tener a pacientes infectados por VIH, donde la exposición reciente a un paciente con TBC respiratoria activa no tratada, ¿no? Vamos a iniciar el tratamiento durante el embarazo, ¿no? De TBC latente, dado que tiene un mayor riesgo de producción de TBC activa. Y sin exposición a un paciente reciente con TBC respiratoria activa no tratada con VIH. En estos pacientes se le debe dar lo que es la targa, ¿no? Con un recuento de CD4 mayor a 350 células por milímetro cúbico y 3 meses después del parto. En pacientes con CD menor o igual a 350 o menor o igual a 200, se inicia el tratamiento durante el embarazo por el mayor riesgo de producción a lo que sea la TBC activa. Y en pacientes sin targa se inicia el tratamiento durante el embarazo. De estos pacientes con isoniazida, que tenemos dos escenarios: que tengan un entorno bajo de transmisión y alto en transmisión. En cuanto a la baja de transmisión, vamos a dar isoniazida 5 miligramos por kilogramo de peso hasta un máximo de 300 vía oral cada día durante 9 meses. Y si tenemos un entorno de alta transmisión, se va a dar la isoniazida durante al menos por 36 meses. El segundo escenario, vamos a tener la tuberculosis activa en el embarazo, donde vamos a presentar manifestaciones clínicas, ¿no? Donde las pacientes embarazadas con TBC tienen las mismas manifestaciones clínicas que las no embarazadas, ¿no? Donde podemos ver la fiebre, la tos, la pérdida de peso, la sudoración nocturna, el malestar general y en algunas ocasiones la hemoptisis y anorexia. Siendo así las tres signos y síntomas más importantes: la tos, la pérdida de peso y la sudoración nocturna. Pero también pueden tener una presentación insidiosa. ¿Qué quiere decir? Que se puede confundirse con los malestares de
del embarazo, ¿no? Por ejemplo, el malestar general y la fatiga son atribuibles al embarazo y la pérdida de peso no objetivable. Entonces, en cuanto al diagnóstico, Antes que avance la anterior lámina, por favor, es importante. Bien, acá, ¿se acuerdan cuando hablábamos del aparato respiratorio y de las manifestaciones en el embarazo, ¿no? Los cambios que se producen en el embarazo? Vean que es todos estos síntomas, como dice su compañero, pueden ser atribuibles al embarazo, sobre todo si estamos en el primer trimestre, ¿no? La pérdida de peso debido a la hiperemesis, debido a la emesis normal fisiológica en el embarazo, se puede presentar y podemos estar pensando y no podemos pensar en una tuberculosis. Entonces siempre hay que hacer para eso una evaluación completa, ¿no? Ahora, la fiebre. Ustedes se acuerdan que la paciente pueden están calientes siempre, ¿no? Están calientes, tienen una temperatura un poco más elevada que una persona no gestante. ¿Esto debido a qué hormona, Alonso? ¿Qué hormona va a hacer que la paciente esté toda caliente, que primero, que esté caliente? A ver, Aria. Eso ya lo hemos visto. A ver, jóvenes. Doris, ¿qué dices? ¿Qué hormona hace que la piel de la paciente esté caliente? Doctora, la progesterona. Claro, Alonso. La progesterona, ¿no? Acuérdense que produce vasodilatación, que produce relajación de la musculatura lisa, ¿no? La progesterona. Pero sudoración nocturna, o sea, ya viendo otros síntomas, ya tenemos que estar sospechando en tuberculosis, sí, y sobre todo en Lima, ¿no? La tuberculosis es bastante frecuente, o sea, no es, se ve, perdón, he visto cuando estuve trabajando en el Almenar un tiempo, he visto pacientes gestantes con tuberculosis, ¿no? Y tuberculosis resistentes. Entonces, tenemos que pensar, sobre todo en nuestro país, que somos altamente tuberculosos, ¿no? Muy bien, Alonso, continúa. No, doctorita, muchas gracias. Bueno, en cuanto al diagnóstico, la evaluación diagnóstica está justificada en el contexto de sospecha clínica de TBC activa. Y vamos a tener dos enfoques. El enfoque para diagnóstico de TBC activa en pacientes embarazadas es el mismo a las personas no embarazadas, ¿no? Tanto la historia clínica, incluida la evaluación epidemiológica donde proceden, un examen físico riguroso y una radiografía de tórax con protección adecuada, como ya la mencionó la autorita. En cuanto a la exploración inicial, sugerimos que cuando vemos una paciente con TBC activa, se tiene que hacer 3 muestras de esputos para frotis y cultivo, y una muestra de esputo para prueba de amplificación de ácidos nucleicos, ¿no? Para tuberculosis, para micobacteriana tuberculosis. Si la paciente tiene un diagnóstico de TBC activa, debe impulsar a la evaluación de infección por VIH. Y si sospechamos todo esto, se recomienda para hacer mayor sensibilidad lo que es la amplificación, la prueba de amplificación de ácidos nucleicos, ¿no? Y recordar siempre que si tenemos el test de tuberculina o una IGRA positiva, donde respaldan el diagnóstico, pero la ausencia de otras pruebas no es suficiente para diagnosticar lo que es la TBC activa. Pero si tenemos una prueba de tuberculina o una IGRA negativa, no descarto también la presencia de una TBC activa. En lo siguiente, ¿a quién tenemos que tratar? Debemos tratar principalmente a los pacientes con TBC en el contexto del embarazo y deben iniciarse si la sospecha de la enfermedad activa es de moderada a altas circunstancias. Como por ejemplo con un frotes positivo para bacilos ácido resistente en esputo, una prueba positiva de amplificación de ácidos nucleicos en esputo o la presencia de tos o infiltración en el lóbulo superior en la radiografía. ¿Cuál es el régimen o selección del tratamiento? El régimen de selección para el tratamiento es empírico.
en TBC activa y presuntamente susceptible a fármacos, como por ejemplo la utilización de isoniazida, rifampicina, etambutol, administrados durante 2 meses y seguidas de una isoniazida y rifampicina durante 7 meses y hace un total de 9 meses. Y la piracinamida mencionan que no es absolutamente necesaria para parte de un régimen de primera línea para TBC, pero la OMS recomienda la utilización de la piracinamida como parte de un régimen estándar para el tratamiento de la TBC o pacientes embarazadas, ¿no? Acá fármacos utilizados, el tipo de fármaco, ¿no? También las reacciones adversas. Como ya lo mencioné, vamos a tener fármacos que son bactericidas y bacteriostáticos, ¿no? Perdón. Dentro de los fármacos van a ser la isoniazida, la rifampicina y la piracinamida. Pero el etambutol bacteriostático, ¿no? En las reacciones adversas a medicamentos, los más importantes dentro de la rifampicina, naranja rojizo y marrón en la orina y puede le mencioné hepatotóxico y neurotóxico, y también puede ocasionar cuadros psiquiátricos, ¿no? En cuanto a la piracinamida, también va a ser un hepatotóxico, neurotóxico, puede ocasionar altralgia, trombocitopenias hidroblásticas. Y el etambutol puede ocasionar neuritis óptica y hiperuricemia, seguido de hay que hacer un seguimiento por oftalmología en estos pacientes. En cuanto al control, ya, en la rifampicina, aparte, tendríamos que agregar algo más. Recuerda que puede producir anomalías fetales, enfermedades hemorrágicas. ¿Estaría indicada alguna otra medicación más en rifampicina que has leído? Para ayudar. Aparte de la rifampicina, es el tratamiento de la... Sí. A ver. Rifapentina, si no mal me acuerdo, es un análogo, o han probado poder sustituir a rifampicina. ¿Qué No. tal indica el embarazo? No, sí se indica, o sea, la rifampicina en gestantes está contraindicado, pero en este caso que podemos, que se puede presentar. Aparte, también, y con la isoniazida, ¿con qué nos apoyaríamos? La isoniazida, vitamina C. Claro. La piridoxina. ¿No? ¿Qué vitamina? Ajá. Vitamina B6, doctora. Esto evita la neuropatía periférica en pacientes. Muy bien, muy bien. Ahora, la rifampicina atraviesa la barrera placentaria, ¿no? La rifampicina, sí. Y aparece también, y por lo tanto podemos encontrar en el cordón umbilical. Pero a pesar de eso, o sea, en los estudios, si ustedes revisan, no ha dado tasas de malformaciones fetales, ¿no? A pesar de que se ha encontrado. ¿Qué otra consideración más? Claro, y obviamente para evitar, porque estos pacientes podrían hacer espina bífida, labio palatino, entonces ahí quedaríamos.
Ácido fólico, doctora. Ácido fólico, claro, ácido fólico. Muy bien. Ahora, bien, despacio. Continúa, continúa, Alonso, muy bien. Muchas gracias. Bueno, en cuanto al control de la transmisión, vamos a tener escalas para poder controlar tanto a la madre y al feto, ¿no? Menciona que si tenemos una madre positiva, pero al recién nacido se sospecha de algo desconocido o de TBC desconocida, se tiene que separar esta evaluación de ambos, ¿no? Tanto del especialista como del infectólogo. Y si tenemos una madre positiva y un recién nacido positivo con TBC, se tiene que iniciar el tratamiento. Y si son adherentes, no se debe separar de la madre, el feto de la madre. Y la madre debe usar mascarilla hasta que deje de ser contagiosa. Si tenemos una madre positiva y un recién nacido con test de tuberculina positivo, la madre debe tratarse con TBC activa y el recién nacido como TBC latente. Y si ambos son adherentes, no se debe separar tanto de la madre como el feto. Y la madre debe usar mascarilla hasta dejar ser contagiosa. Pero si tenemos una madre TBC positiva y un recién nacido con TBC negativo, la mamá debe hacerse tratar con TBC activa y el recién nacido con TBC latente por 3 a 4 meses. Y si ambos son adherentes, no hay que separarlos y la madre debe usar mascarilla hasta dejar de ser contagiosa. Y luego a 3 a 4 meses repetir el test cutáneo para el recién nacido. ¿Qué quiero decir cuando digo que la madre debe usar mascarilla hasta dejarse contagiosa? Ya que puede ser recomendable o no la lactancia materna, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Y bueno, si en el test cutáneo de un recién nacido es positivo, reevaluar al recién nacido para la detección de la TBC activa. El recién nacido debe ser tratado con TBC activa o TBC latente según corresponda, ¿no? Y también según el tratante. El test de tuberculina de recién nacido sale negativo, tenemos que suspender el tratamiento de TBC latente y si ambos son adherentes, nunca separarlos, ¿no? Y si la madre persiste y es contagiosa, tanto la madre como el recién nacido justifica mayor investigación conjunta con evaluación por expertos. En cuanto al seguimiento y durabilidad del tratamiento, se menciona que en el embarazo y el periodo postparto temprano aumenta las incidencias y el riesgo de hepatotoxicidad inducida por isoniazida, especialmente en personas hispanoamericanas, en pacientes embarazadas y puérperas dentro de los 3 meses posteriores al parto, que deben someterse a una prueba de infusión hepática de preferencia. La evaluación adicional debe incluir las pruebas de VIH, de hepatitis B y C, así como una evaluación general de enfermedad hepática crónica, pacientes que consumen alcohol y exposición a otras hepatotoxinas. En ausencia de evidencia de enfermedad hepática subyacente, debemos tener el inicio de medicamentos antituberculosos, debe de ir seguidos de una evaluación mensual, tanto de los síntomas de hepatitis, un examen clínico y una prueba de función hepática. Y en el contexto de enfermedad hepática o prueba de función hepática normales, debe estar justificado un control más frecuente. Y también debemos educar o informar a la paciente de los efectos adversos al medicamento, que como se da con medicamentos anti-TB, ¿no? Dentro de ellos, los síntomas de hepatitis, donde tenemos que hacer una suspensión de medicamentos seguida de una evaluación inmediata, ¿no? Por el experto. En cuanto a la lactancia materna, se menciona que hay que fomentar lo que es la lactancia materna en pacientes con TBC latente y fomentar también la lactancia materna en TBC activa luego de las 2 semanas de tratamiento. Y también se menciona que hay pequeñas concentraciones de anti-TBC en la leche materna que no producen RAM y en recién nacidos con la lactancia materna exclusiva que reciben isoniazida deben ser suplementadas como la vitamina B6, ¿no? Como que es la piridoxina. Y las decisiones sobre la lactancia materna con agentes de segunda línea deben tomarse en consulta con un experto, en este caso también, como ya le dije, con un infectólogo, ¿no? Y la complicación que nos lleva a la TBC en gestación va a ser la TBC congénita,
que esta va a ser una infección potencialmente mortal, que alcanza hasta un mayor de 50% de las muertes materno-fetales, perdón, y es muy rara, ¿no? Que está asociada con la endometritis de TBC y una TBC materna diseminada. Esto se va a transmitir por vía hematógena a través de la placenta umbilical o por aspiración del líquido amniótico infectado. Y dentro de la clínica vamos a tener una fiebre mayor de 38 grados centígrados, una hepatoesplenomegalia, mala alimentación, una letargia, irritabilidad y un bajo peso al nacer. Y si tenemos una sospecha, debe realizarse tanto la prueba de tuberculina, una IGRA, inmunoensayo, pruebas de VIH, radiografía de tórax, punción lumbar, cultivos y evaluación placentaria por histología. Eso sería todo en cuanto a TBC en gestante, doctorita. Muy bien, Alonso, gracias. Entonces, tuberculosis es una enfermedad importante conocerla. Gracias, Brian. Has hecho una buena revisión. Es importante conocer porque, como les decía al inicio, ¿no? Nuestro país es tuberculoso. Y como bien decía su compañero, la lactancia materna no está contraindicada en el embarazo, a pesar de que pueden pasar a través de la leche materna estos medicamentos, esta medicación, rifampicina, isoniazida, piracinamida, pueden pasar por la leche materna, pero es riesgo-beneficio, ¿no? Sobre todo en aquellas poblaciones donde la pobreza es bastante alta y no hay nada que darle. Entonces, lo único que queda es esto y darle mascarillas para evitar contagiar al bebé. Bien, muchas gracias, Alonso. Bien, su otro compañero que tenía que exponer, Doris. Es Brandon, doctora, pero no está en clase. ¿Y qué pasa con Joaquín? ¿Y qué pasa con Brandon? No me dijo nada, doctora. No, pero debería estar en la clase, pues. Ya, nos faltaría entonces cesárea y abdomen agudo, ¿verdad? Si su compañero de abdomen agudo está. Tampoco, doctora, no entró. Ay, Dios. Que se comuniquen los dos urgente conmigo, por favor, Doris. Bien, jóvenes. Entonces, si no hay alguna pregunta. Doctorita, yo tengo una preguntita acerca de la TBC gestante. Sí, dime. Hay biografías donde se menciona la utilización de streptomicina, doctora, pero no mencionan cuál sería el efecto dentro del esquema de tratamiento de TBC. Solamente mencionan que tenemos que tener 3 escenarios, una que es la TBC latente, la sensible, y la TBC por recaída o abandono de tratamiento, y la TBC MDR y XDR. Dentro de la recaída o abandono menciona la utilización de la streptomicina, más no mencionan por qué. Solo menciona que hay que tener, es de acuerdo al riesgo-beneficio. La streptomicina, a ver, acuérdate, ¿cuáles son los principales efectos colaterales de la streptomicina? O sea, ¿cuál es a nivel fetal, doctora, malformaciones. Ya, y aparte, o sea, en una no gestante, o sea, ¿cuál es el principal efecto colateral de la streptomicina? Aparte de las malformaciones, ¿no? A ver, ¿alguien? ¿Cuáles son los principales efectos colaterales de la streptomicina? Por eso es que no, viendo riesgo o beneficio, nada más se da en la gestación, ¿no? Puede producir todas las alergias a nivel renal, toxicidad renal. Sobre todo por la... Perdón, sigue. Algunos incluso pueden padecer malestar y parestesia bucal. Es lo que menciona. Por los problemas renales. Acuérdate que en la gestación que necesitamos mayor flujo para que pueda llegar un buen flujo al feto. Y si es que utilizamos la streptomicina, vamos a crear que disminución del flujo renal, con eso disminuimos también
a nivel placentario el flujo placentario, y estaríamos llevando a un oligohidramnios, y con esto una insuficiencia renal al feto. Entonces, es solo en caso de mucho riesgo-beneficio, viendo el riesgo-beneficio, se tendría que administrar la estreptomicina, ¿no? En realidad no está indicado por eso la estreptomicina, por el riesgo de oligohidramnios que podemos tener en el feto. Ya, doctorita, aquí está bien. Muchas gracias. Bien. Bien, Alonso, se nota que ha revisado. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien, entonces nos vemos el día de mañana, por favor, las 2 exposiciones que faltan. Y el día 16 es nuestro examen. ¿Qué más quedaría? Bueno, jóvenes, solamente estudiar, y nos vemos el día de mañana a las 3 de la tarde. Doris,